Monty Peiró. ¿Qué tal, Marcos Bañó? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué pasa? Estás celebrando el aniversario de la muerte de David Bowie, que fue ayer, si no me equivoco. Sí. Para nuestros oyentes, llevas un parche en el ojo. ¿Qué te pasó? Bueno, pues digamos que he sufrido un ataque. Ajá. De esta vela en la que se puede leer Enjoy Little Things, una Muy vela bien. que, bueno, aunque no estéis viéndola porque si no sois patrios no lo veis en vídeo, escuchad cómo suena. O sea, es una vela bastante importante. Me cayó en el ojo, me han cosido el párpado y tengo un ojo morado. Buen sitio. Podía haber caído en muchos sitios, eligido el ojo. Sí, y por suerte en realidad me cayó en el hueso orbital. Vale. Y solo me hizo un corte en el que me han tenido que dar puntos, pero no me ha reventado el globo ocular, que es lo que podía haber pasado. Bueno, pero te dejó un look bastante guay, bastante cool. Sí, porque voy entre el parche y el ojo morado, que también me gusta. Igual en el siguiente programa llevo el ojo morado. Vale. Como una luchadora de Muay Thai o algo así. Muy bien, a mí me gusta. Lo que a mí me mola. Es un poco incómodo, leer, ¿no? Sí, se lee raro. Es un poco incómodo. Pero claro, es guay. Esa estúpida costumbre de leer con los dos ojos, ¿no? Sí, esa movida de repente entiendes porque hay dos unidades de ojo, ¿no? O sea, claro. Nariz una, boca una, ojos dos. Ojos dos por Tiene algo. sentido, sí, tiene sentido. Está bien pensado todo. Y bueno, pues he decidido tomar este look en homenaje a ese maravilloso personaje de Kill Bill. Y bueno, pues yo qué sé. La verdad es que te queda estupendo. Sí, me queda guay. Yo me veo bastante guapa, la verdad. La percepción de la profundidad es secundaria ahora mismo. Totalmente. Lo único que importa es que soy cool. Exactamente. Pues nada, Enjoy Little Things. Enjoy Little Things. Monty Peiró. Me lo voy a tomar como una señal de la vida, diciéndome que disfrutes de las pequeñas cosas o te rajo, literalmente. Sí. Y así que bueno, pues voy a intentar disfrutar de las pequeñas cosas y también voy a intentar no poner objetos pesados en el cabecero de la cama. Ya, yo no... Que yo lo hice siguiendo, tengo que decir, todos los consejos de las revistas de interiorismo. Ah, sí. Claro. Que recomienda, pon cosas no que es te que puedan te lo caer digan, en la cabeza. pero tú ves las fotos de la cama. revista L, decoración y toda esa movida, o interiores, y todo el mundo... O sea, si tú no tienes un cabecero con repisa en el que apoyar cuadros y velas, no eres nadie en el mundo del interiorismo. No bueno, eres nadie. Pues a lo mejor yo ahora me decanto más por el minimalismo y a tomar por culo, ¿sabes? Pues sí, la verdad. Porque tampoco me voy a jugar yo la vida por una buena foto en Pinterest. Yo después de lo que te ha pasado creo que voy a quitar los cuadros que tengo encima de la cama, que tengo un par. Además es que como claro, llevo un ojo morado, entonces todo el mundo me pregunta y lo tengo que contar 25 veces al día, no sabes la cantidad de gente que le ha pasado esto mismo. O sea, he conocido a mucha gente que o le pasó a ella o a su madre o a una compañera. El otro día me contaron de una chica que el mismo día que yo le cayó una vela trabajando en una tienda que venden velas y le cayó una vela de 3 kilos en la cabeza el mismo día que yo. Joder. O sea, es casi un ataque organizado. Es una conspiración. Una conspiración de las velas. Pues muy bien, pues ahí vienen los tentáculos del perro Sánchez. Muy viene posiblemente. Ahora con forma de velas. Ya que la vacuna del COVID no nos ha matado, por lo que lo van sea, a hacer los cirios ahora. Por lo que sea, la vacuna no nos ha hecho nada, pese a todas las advertencias. Será a ti, porque cualquier persona que se muere, siempre hay un señor antivacunas en Facebook diciendo, estaba vacunado, casualidad. Bueno, tenía 98 años, ¿sabes? Pero, en fin, será por la vacuna. Pues vamos a empezar. Pues muy bien, Monty Peiró. Cosas que no, coño. Hablando de conspiraciones del perro Sánchez, tengo una que se ha consumado ya. Hubo alguna sospecha hace un tiempo, pero ya se ha estandarizado, al menos en mi vida, que es la inclusión de los tapones de plástico en las botellas de plástico que no se separan del todo ya, eso del es aro. fuerte, eso es fuerte. Sí, es porque luego no cierran bien tampoco, o sea, es complicado. Lo odio. O sea, lo odio, sé por qué. Sé porque seguramente si eso se ha hecho es una medida para el medio ambiente, porque para que no los acabe tapones... un pez asfixiado está todo bien. Sí. Ya, pero sí. Es que yo también lo odio y es como, vale, o sea, está claro que es por algo, pero no lo podéis hacer mejor. O sea, si esto se va a estandarizar a nivel mundial... claro. Porque luego no cierra. Es que no cierra bien. Ya, porque el tapón ya además es más finito, se queda ahí medio blandurrio. Un poquito de I+D. O sea, esto es lo máximo que nos podéis ofrecer. El prototipo final es esto.
Y para la gente que bebe de la botella, como yo, porque las personas que vivimos solas bebemos de la botella, eso es así. Es una vida triste. Se pero está es así. bebiendo de la botella las personas solas. Para mí ya no es cómodo. Ya, para mí beber de la botella de Bezoya no es cómodo. He hecho publicidad. Pues bueno, que se jodan. Bueno, tranquilo, no pasa nada. No le has regalado tampoco muchísimo dinero. No. Para mí ya no es una satisfacción beber de la botella. Ahora tengo que usar un vaso. Ahora tu vida diaria es un poquito peor. Pues ¿sabes qué voy a hacer? Voy a usar un vaso de plástico desechable cada vez que tenga sed. Bueno, tampoco tiene mucho sentido esta rebelión. No tiene ningún sentido. Pero es que no me parece ni medio normal. Pero bueno, todo sea para que un pez no se atragante en Galicia, que estamos los gallegos con el plastiquito Y los un poco pellets. pesados. Y los pellets. Bueno, no voy a meterme ahí. Se dice, es que claro, yo lo leo como si fuera en valenciano, Claro, pero igual se dice pellets. igual se dice pellets, ¿no? ¿Cómo Supongo es? que es pellets, sí. ¿Pellets? Creo que sí, Pellets. porque creo que es una palabra internacional, o sea, Ah. creo que no viene de pellejo ni nada. Ya. Aunque tiene sentido, como son... No sé, es que eso también venden estufas de pellets de madera. Pellets, sí. Que, Bueno, en fin, yo ¿a la qué le verdad es que importa? no he estado muy enterada esta semana de nada porque he estado como muy preocupada por mi ojo. Entonces ya me informaré. Yo venía en una línea muy parecida a la Sí. tuya, como de gilipolleces que en realidad son tonterías muy Que grandes. nadie ha pedido. Ujú. La absurda hegemonía de la leche de soja en las leches vegetales. Vale. O sea, tú vas a un bar Ujú. y pides leche vegetal y o tienen 25 si es Claro. una cosa muy como muy cool, Sí. o no tienen ninguna, o tienen soja. O sea, Ya. quiero decir, si hay una, es soja. Es soja, Y es claro. absurdo porque la de avena tiene mucho No. menos sabor y es Claro. como mucho más amable. Claro. La leche de avena no puede no gustarte, puede que se te quede corta, que digas, Ya. bueno, prefiero la de avellana que tiene más sabor, Ya. pero la leche de avena no molesta. En cambio, la leche de soja está asquerosa. Ya. O sea, la leche de soja tiene un sabor muy concreto. A mí no me gusta nada, pero entiendo que habrá gente que le pueda gustar, pero que es un sabor muy concreto. Yo no puede me la ser. compro a veces, Sí, sí. yo sé que tú tienes leche de soja, pero que yo lo respeto, que te guste, pero que es como... No es el Sí, sabor hay más... una hegemonía injustificada también. Sí. Es rollo, bueno, ¿has contemplado otras leches vegetales? Claro, la leche de avena, pero en fin, yo solo quería decir eso, que la leche de avena creo que merece Que debería ese heredar puesto. ese trono, ¿no? Sí, O sea- creo que la leche de avena es la leche más fácilmente estandarizable, porque es la más amable con todo el mundo. Pues nada, consuman leche de avena, por favor. Jóvenes en redes, yo pierdo los papeles. Me debo adaptar a esta vida millennial, volver a ser guay. Vida millennial. Monty Piro, ¿Qué pasa? está siendo una época aciaga para la música valenciana. Todos los grupos que marcaron la escena musical en esta ciudad están anunciando su despedida. Así es. Mafalda, Funkiwis, El Diluvi y el caso más sonado y reciente, Zoo. De todo esto se puede sacar muchas lecturas, y la primera que hago yo es que da igual el éxito que tenga tu proyecto. La única verdad inalienable es que la gente no se aguanta. En un grupo de música la gente no se soporta. Esto es así. Soportar a otros seres humanos es directamente imposible. Aunque soportarlos te haga ganar dinero y te dé éxito y Efectivamente, tal, no es suficiente. no se puede soportar la gente. Que sí, que lo que queréis es dejarlo en lo más alto, que queréis dejar un buen sabor de boca, que no queréis arrastraros por los escenarios. Claro que sí, seguro que es eso. No que os gustaría dejar de ver a ese bajista que nunca aportó nada salvo olor a porro y pufos en la caja del merchant. Pero bueno, esta lectura morbosa era solo un apunte que no va a ningún sitio. Otra lectura me la indicaste tú sobre la aparente ira que desataban algunos de estos grupos, en concreto Zoo, por protagonizar portadas en medios locales y nacionales, porque según ellos no las merecen. ¿Por qué Zoo? Un grupo que ya ves, ¿qué ha hecho? ¿Llenar el Wizzing cantando valenciano? Minucias. ¿Por qué esos programas no hablan de mi grupo? Que participamos en un concurso de bandas en el Pa' Verse Matao y quedamos segundos pese a cantar en inglés, el idioma del imperio. Me comentabas que sería interesante hablar de los celos e ira masculina que se despertaba a menudo en estos temas. Bueno, masculina, creo que en este caso no entiende, no sé si entiende de géneros, ¿eh? Sí, me gustaría comentarlo, lo comentaremos más tarde porque es interesante. Pero eso, que estas cosas se despiertan mucho en estos temas donde la animadversión que se puede leer en la sección de comentarios de cualquier noticia sobre un grupo exitoso es algo escandaloso y lamentable. Un tema muy interesante, pero que se me antoja algo corto hasta que me encontré con este vídeo aparentemente nada relacionado con el tema.
Y soy muy fan del humor negro, pero hay gente que a lo mejor cree que me gusta cualquier locura. A mí solo me gusta cuando hay ese punto intelectual. Claro. Por ejemplo, un punch inteligente. Mira, pero para poner un ejemplo, una chica, ¿vale? Que es minusválida y que de repente pues quiere jugar a baloncesto. ¿Sabes por qué no puede jugar? Porque es mujer. ¿Sabes? La gracia... En fin, a ver... Que no he entendido. Ya, casi nadie lo ha entendido. Aquí podemos escuchar a un podcaster y youtuber llamado Delox, seguramente... Una pregunta que tengo. ¿Va a haber alguna vez algún youtuber, podcaster o twitcher que tenga un puto nombre que no dé vergüenza? Bueno, no. Estaba pensando, pero no, la verdad es que no. Porque entre el Chocas, el Rubius, Claro, el porque- Delox, o sea, porque no se pueden llamar José Carlos. La putada es que toda esta gente lo triunfa o tiene éxito cuando tuvieron 17 años. O sea, entonces, están atados como yo a mi correo electrónico. exacto. O como yo con Excaliburcio, Ya, que eso tomé no lo quería sacar el tema, pero... la adulta decisión de desprenderme de él a mis 40 y... Pero es que ¿cómo te puedes llamar Delox? O sea, Pues ni sé. Delox. Porque si por lo menos te llamas Batman, yo qué sé, Sí, ya. triunfas llamándote Batman, Ya, bueno, pero puede dar lugar a Delox, confusión, pero por lo menos Batman es un nombre guay, pero Delox. No sé, parece nombre de medicamento que te hace vomitar. A mí me suena más como marca comercial de celo, ¿sabes? Bueno, pues podría serlo. El caso es que es gilipollas, ¿vale? Por Bueno, si no te eso habías es dado bastante. cuenta. Aquí lo podemos ver en un vídeo donde hace la afirmación más estúpida, pero no la más horrible de todo lo que se puede extraer de su contenido. No es que sea un influencer multimillonario, pero se puede decir por sus números que algo de éxito tiene. Me gusta mucho este clip porque es un ejemplo claro, directo y conciso de cómo la mediocridad y el éxito no están reñidos en absoluto. Hoy en día hay una ingente cantidad de chavales ignorantes que gracias a sus logros en otros ámbitos como el jugar bien a videojuegos o simplemente tener los amiguetes adecuados, viven holgadamente gracias a la creación de contenido basura. Pues esto no es nuevo. La mediocridad y el éxito siempre han ido de la mano y siempre han sido motivo de debate. Los futbolistas son básicamente niños de 10 años con cuerpos perfectos de adultos que saben hacer cosas habilidosas con una pelota mientras corren mucho. La música pop ha sido caladero constante de artistas mediocres acompañados por grandes productores y músicos excepcionales. El caso es que el éxito no le es ajeno a los mediocres, pero al mismo tiempo tampoco le es ajeno a los talentosos. No sé si alguna vez habéis hecho el ejercicio, habéis a nuestro público, habéis Ya hecho, sé que no me hablas en plural majestático, a mí, me imagino. no sé si alguna vez habéis hecho el ejercicio de odiar a alguien con mucho talento. Supongo que sí, porque todos sois unas ratas de alcantarilla, sobre todo los hombres, que más tarde abordaremos ese tema como hemos dicho antes. Es algo realmente desesperante, porque las personas talentosas siempre están haciendo cosas, y la mayoría de ellas están bien hechas, porque son talentosas. Y esto es insoportable a la par que muy poco recomendable para uno mismo. Por mucho que nos empeñemos en pensar que el éxito es injusto y solo persigue a los mediocres, o sea, a los que no son nosotros mismos, lo cierto es que es más fácil petarlo fuerte si tienes talento que si no. Y que esto de odiar a X artista o a X presentador de televisión solo son excusas que nos contamos para soportar nuestro propio percibido fracaso. Muy importante la palabra percibido. A mí me gustaría apuntar aquí una cosa, que es que lo que has dicho, ¿no? De como que parece que el éxito solo es justo cuando tienes talento, pero es que los futbolistas tienen talento. O sea, es que me parece también una visión como súper clasista y súper sesgada y además completamente irreal pretender que el talento solo es la gente muy inteligente, claro, o que hace labores intelectuales, cuando lo cierto es que la mayoría de nosotros necesitamos más o invertimos más tiempo en el entretenimiento, aunque vayamos todos muy de cultos, gastamos más tiempo en el entretenimiento que en la ciencia o en la filosofía o en el arte más elitista. Entonces, Delox tiene talento. Pues hombre, algún talento, o sea, me refiero, es que a lo mejor ser así de gilipollas es un talento, digo yo, no lo sé, porque si tiene buenos números, no estoy diciendo que sea positivo, ni que sea bueno, ni que dé todo igual, ni no estoy siendo relativista, pero que es absurdo seguir creyendo que el éxito es algo que solo se merecen unas élites privilegiadas, porque además cuando sabemos que los que más estudian y más acceso tienen a la cultura y al arte son los ricos. Los ricos, pues bueno, a lo mejor también está guay que haya gente sin ningún talento que pueda pasar ¿no? Que pueda efectivamente acceder ahí. Es, me crea dudas esto. Es todo muy subjetivo y
Y es lo que dices, talentos hay de todo tipo y además tendemos a mezclarlo todo en nuestras cabezas como consumidores y tendemos a pensar que los que tienen que tener éxito son la gente que nos cae bien o la gente que consideramos buena gente. Pero aparte consideramos personas. el éxito o el talento como si fueran variables que estuvieran fuera del capitalismo. Ya. O sea, quiero decir, como si no estuviera todo atravesado por lo mismo. O sea, Siempre el es culpa del talento capitalismo. también se desarrolla cuando tienes las condiciones materiales propicias para hacerlo. Y el éxito también se adquiere. ¿Pablo Motos tiene éxito? Es innegable que tiene éxito. Innegable. ¿Tiene talento? Bueno, para mí, desde luego, no lo tiene. El único talento que tiene es, pues bueno, ser rico y ejercer poder. ¿Ese es un talento? Podría Igual lo tuvo y ahora están otras cosas. Es más, puedes incluso tener talento y utilizar tu talento para el mal, es decir, Claro. para convertir el mundo en un lugar peor. Y bajo mi punto de vista eso no te haría merecedor de éxito, porque ojalá, o sea, esto de stop making stupid people Sí, sí, famous, sí. ¿no? Pero es absurdo pretender que esas variables no están atravesadas. O sea, pretender un éxito solo para los justos, para los buenos. Pues a lo mejor antes tendremos que acabar con el sistema que propicia todo esto. Ahí vamos, Montipeiro, hay que acabar con el sistema. Sorpresa, ¿no? Es posible que esta sección se haga algo confusa porque en el fondo lo que vengo a comentar es que el éxito, al menos hoy lo pienso así, pertenece a todos, talentosos y mediocres, y los que tienen dinero parten con ventaja, y que sería recomendable abandonar lógicas y trucos que nos cuentan ya gente exitosa con unas condiciones personales muy concretas y nada parecidas a las nuestras, o bien gente no exitosa que pretende ganarse la vida explicándole a los demás cómo obtener dicho éxito, que de estos hay un carro. Mirad, como adolescente de los 90 y principios de los 2000 sé perfectamente lo que es odiar a artistas que no considero dignos. Yo pertenezco a esa generación del odio a la MTV, a los Backstreet Boys y a Britney Spears. Esa generación que se tragó También. todas esas historias de grupos de música talentosos que no tenían el éxito de los poperos, que solo gustaban a la gente sin criterio. Pertenezco a esa generación que ahora vuela libre bailando y tarareando el Everybody o el Hit Me Baby One More Time. Afortunadamente. Llegamos tarde, pero llegamos. Porque en su época no pudimos. Porque en esos tiempos cualquier muerto con una guitarra eléctrica era muchísimo mejor que cualquiera que pusieran en los 40 principales. Y a ver, es complicado, pero creo que podemos llegar a algún sitio con esto. En este podcast hemos hecho mucha mofa y crítica de un llenaestadios como es Melendi, al que se ha acusado... No pienso renunciar a eso, ¿eh? No voy a renunciar a Melendi. Al que se ha acusado de cosas peores en este programa que tener poco talento. Y mira, sí, sigo pensando que Melendi no merece el éxito absolutamente arrollador Pero no es que cuestión tiene. de merecer o no merecer. Es cuestión de estás ahí y me puedo reír. Claro, porque claro, eres ridículo, claro, pero yo no claro. cuestiono si se lo merece o no. Sí, pero hablo de esa sensación subjetiva, ¿no? Esa sensación subjetiva que tengo, que sigo pensando que no se lo merece, por lo que sea. Creo que tiene la habilidad extraña de hablar la voz del pueblo en el sentido más apolítico que existe. La gente conecta con sus letras de mierda. Sienten que Melendi habla por ellos. Y no me refiero a la gente real y de la calle y mierdas de esas, no. En los barrios no se escucha Melendi. Melendi es el músico de la generación de la burbuja inmobiliaria del 2008, de toda esa gente que creyó que podría comprarse 2 pisos por 200.000 euros cada uno y alquilar uno para pagar el otro. La generación Mr. Wonderful que tiene carteles de madera que te dicen cómo te tienes que sentir. La que tiene un trabajo fijo que ni siquiera saben describir y ni siquiera lo odian porque no saben muy bien lo que hacen allí. Es un grupo muy cuantioso de gente y esa gente adora a Melendi. Y Melendi tiene el talento de conectar con ellos. Bueno, y el haber escrito Sara Luna. Por supuesto. Que es, quiero decirte, es que es lo que hablamos muchas veces, ¿no? Componer Sara Luna para mí es tan difícil como componer las 4 estaciones de Vivaldi. La ¿Qué verdad quiere es que decir? sí. O por lo menos una de ellas, el verano mismo. La del verano, la del sobre verano todo. mismo. Sí. Pero para mí es tan horrible Sara Luna que es una obra de arte. O sea, es que para mí Lo es. el mundo sería peor sin Sara Luna. Pero Lo que claro- yo me he reído con Sara Luna, eso a mí no me lo quita nadie. Claro, pero ¿qué tiene más mérito en realidad? ¿Tiene más mérito Sara Luna o cualquier persona que sabe solfeo y toca... Pero es que ya vale El con lo del violín. solfeo y tocar el violín. Es que eso no es comparable, es que es absurdo. Es que la música popular no va de eso. O sea, la academia... Por O sea, supuesto. la academia no es inherente a la música. La academia es una cosa euroblanca, cis, hetero, masculina, que en modo alguno habla de la calidad de nada. Efectivamente, Montipiro. Pues ni idea ya. Porque el éxito... Pues yo qué sé. Que le den por culo a Melendi.
El éxito es un concepto totalmente roto. Primero de todo, porque no está bien establecido. Primero tendríamos que definir lo que es éxito, pero no podríamos encontrar una universalidad. Hay quien considera éxito el ganar mucho dinero, otros tener mucho poder, o fama, o formar una familia. Hay gente que considera éxito eso. O tener el trabajo de tus sueños. Otros te dirán que es cumplir objetivos, o simplemente afirmarían que éxito es querer y ser querido. Una movida muy compleja que tampoco creo que vayamos a resolver ahora mismo. Bueno, yo creo que al final es tan sencillo como que el éxito siempre es autopercibido. Sí, efectivamente. O sea, desde fuera tú no puedes evaluar el éxito de los demás. Hombre, hay términos más o menos... Parece que al estar en un sistema capitalista todos estamos de acuerdo en que el dinero es éxito. Sí. Pero ¿cuánta gente con dinero se pega un tiro? Claro, Mucha. claro. Sí. Con lo cual... Pero en cambio nos encanta juzgar si todas las personas públicas tienen éxito o no. Nos encanta analizarlo y decir, esta persona es exitosa, esta persona ha fracasado. Hombre, porque ya no sale en la tele. Que nos gusta un juguete roto y que nos gusta una persona que... A nosotros y a los Javis. A los Javis sobre todo. Sí. O sea, molaría que los Javis acabaran siendo juguetes rotos y hicieran su propia serie sobre los Javis como juguetes rotos. Apuntan maneras, no es por nada. Sí. Bueno, hemos hablado de los Javis, me he imaginado. Matrioska de Javis. Sí. El caso es que sí podemos estar de acuerdo en que el concepto de éxito es muy difuso y conflictivo, y que las causas del mismo son inciertas y parcialmente azarosas. ¿Por qué cojones vivimos en una sociedad tan obsesionada por el éxito, la relevancia y el odio hacia el que la consigue? Pues yo lo voy a decir, Montepeiro, aunque lo has dicho tú muchísimo antes de toda esta turra. La culpa de todo es del capitalismo. Una cultura individualista de la que es imposible escapar y que nos arrastra a muchos a odiar a gente sin motivo para tratar de justificar una existencia propia que, más allá de la supervivencia, no está preparada ni adaptada para nada más. Cuando el Homo sapiens apareció, el éxito era morir a los 25 dejando descendencia. Y desde entonces ya no hemos evolucionado más. En realidad hemos evolucionado a Homo sapiens sapiens. Bueno, sapiens, eso es minucias. Nosotros creemos que sí hemos evolucionado porque usamos móviles y tenemos destornilladores eléctricos, pero en esencia somos lo mismo, con medicamentos y alimentación que alargan, desgraciadamente, nuestra vida, lloriqueando porque un grupo de música valenciano tiene más relevancia en los medios que el mío. El éxito y la relevancia es el nuevo opio del pueblo. Como ya hemos mencionado en anteriores entregas de Todo Mal, la religión ha perdido adeptos, el ateísmo y agnosticismo campa a sus anchas, pero la gente sigue creando otros dioses y entregándoles sus vidas. Este individualismo atroz que nos esclaviza a todos nos hace sentir pequeños y fracasados ante la relevancia ajena, cuando en realidad no hay causa lógica que la explique. Somos ajenos al éxito en el sentido más estricto de la palabra. El éxito simplemente ocurre y no hay una fórmula mágica. Si tienes dinero, es más fácil ser relevante. Si tienes talento, también. Si tienes carisma, también. Si eres guapo, en esencia tener alguna característica percibida como positiva en esta sociedad te lo pone más fácil. Y ya para acabar, me gustaría enganchar con una observación que tú misma me hiciste hace un par de días. ¿Qué pasa con los señores y el éxito ajeno? Pues efectivamente es innegable, aunque lo has matizado anteriormente. Sí, yo creo que más que los señores es las personas. Creo que sí que hay una pulsión masculina en todo lo que he comentado. Creo que he universalizado esta sección porque es un tema que me apela, que identifico y entiendo, pero tengo la sensación real de que a las mujeres os resulta un poquito más extraño. Primero de todo... No sé yo, Yo he sufrido... Bueno, ahora te cuento. Primero de todo, creo que no os atreveríais tanto a dudar de que los medios locales valencianos se hagan eco de la despedida de un grupo como Zoo. No, eso sí. Bueno, ahora luego sí. Acaba y luego te matizo. Pero el caso es que, aparte de individualista, la persecución del éxito y la relevancia es una movida estrictamente masculina. Pero en este caso la considero masculina porque os la hemos prohibido culturalmente a las mujeres. Es decir, cuando el feminismo solucione todo eso, que está en ello, y el capitalismo se readapte a los nuevos tiempos, creo que las nuevas generaciones de mujeres van a caer en la trampa de la relevancia igual que estamos nosotros. Pero lo cierto es que a día de hoy los lloros por el éxito ajeno son mayormente masculinos y desde hace muchos años que suena ridículo. Creo que esta indignación parte de la inseguridad masculina ante la presión social autoimpuesta de ser proveedores, de ser los amos, los jefes, los que protegen a su tribu. Intentar ser relevante y ser rechazado en el intento nos quita valor y capacidad como protectores. Creo que es una visión del arte y la creación de que las mujeres
no poseéis en su mayoría. Creo que las mujeres, gracias paradójicamente al haber sido apartadas del reconocimiento, habéis conectado con todo ello de forma más interesante y más honesta, más centrada en el proceso y menos en el resultado. Vosotras podréis odiar a muchas personas, pero nunca conseguiríais normalizar el odio hacia una disciplina artística que nos gusta, como si hemos conseguido nosotros en numerosas ocasiones. En los 60 fueron los Beatles, en mi época fueron las boy bands y ahora el reggaetón. No se puede negar que los tíos tenemos un problema serio con el éxito ajeno, mucho más si os gusta a vosotras. Sí, no, o sea, estoy de acuerdo, pero también creo que hay matices. Creo que del mismo modo a mí tampoco me gustan mucho las teorías estas del hombre proveedor y estas cosas un poco biologicistas. Yo no conecto mucho con eso, pero sí que creo que a las mujeres nos han educado en general como para no tener éxito. Sí. Entonces hay una cosa que sí pasa, que es que yo personalmente yo considero que he tenido éxito en mi escala. O sea, considero que he tenido éxito pues porque yo de pequeña quería ser cantante y escritora, y he sido cantante, he escrito un libro, claro. Y la vida, pues yo puedo pagarme mis cosas, y para mí el éxito es eso. Yo tengo una percepción del éxito muy pequeña, entonces me fue muy fácil alcanzarlo. Entonces yo me considero muy exitosa, pero no creo que sea exitosa según los parámetros. Yo no soy famosa, no soy rica, no soy nada de eso, pero creo que las mujeres operamos en una escala más pequeña, más local, y muchas veces nos han educado a muchas como para que la mínima unidad de éxito en una mujer se considera como que te estás saliendo del rol y por tanto estás como traicionando. Todo esto creo que es algo un poquito lacaniano, un poquito inconsciente, ¿vale? Pero lo veo así. Entonces yo personalmente he sufrido mucho este rollo de sentir muchas envidias, o como que muchas mujeres me critiquen porque consideran que estoy teniendo éxito, cuando estoy teniendo éxito sí, bajo mis parámetros sí, claro. Pero no estoy ganando dinero con la música, ni esto, ¿sabes? No sé cómo explicarlo, pero no creo que sea una cosa solo masculina. Creo que lo masculino opera en una escala y lo femenino opera en otra. Yo cuando estaba escribiendo esta sección sí que lo había pensado. No quería tampoco decir los hombres somos malos y vosotros sois la hostia. No quería que pareciera eso. Pero sí que me parece esto que estás comentando tú. Creo que a nivel local, a nivel más íntimo, a nivel de en la misma ciudad, yo conozco a esta, vosotros no tenéis ningún problema, vosotras no tenéis ningún problema en rajar, no tenéis ningún problema en tener envidias y tal. Sí, ¿no? Sí, yo no creo que seamos seres de luz. Creo simplemente como que estamos más preparadas para tolerar el éxito de gente muy famosa. Claro. O sea, no vas a cuestionar a Madonna. Efectivamente. Pero a lo mejor nosotros sí lo hacemos. Sí, claro, por eso que cada uno tiene su escala. Vosotros sois más ambiciosos o más flipados también para eso. Pero no lo sé, es un tema complicado. A mí me da la sensación de que aspirar a la fama y al dinero es lo más ridículo. Sí, es ridículo. O sea, aspirar al dinero está guay, me refiero, porque hay que pagar cosas y a todos nos gusta tener dinero, pero me refiero a aspirar a la riqueza extraordinaria. Quiero ser rico, no para cubrir mis necesidades y vivir una buena vida, sino quiero ser rico, ese tipo de riqueza, para que los demás me admiren por mi riqueza. Me parece una cosa súper ordinaria. Aspirar a la fama y a la riqueza me parece una cosa ordinaria, tío. Aspira, yo qué sé, pues aspira a ser buena gente, ¿sabes? Que podría ponerse de moda. Podría haber coach ahí de, ¿has probado a ser buena persona? Y dejar de idolatrar a gilipollas. Hombre, cuida a tus amigas y a tus amigos y deja de querer ser como el Deluxe ese, ¿sabes? Bienvenida a mi curso de personas tóxicas. La primera, tú vas a dejar de ser tóxico. Vas a dejar de darle dinero a coaches y vete a tu casa a cuidar de tu abuela. Desgraciado. Yo ya no puedo, bueno, tú ya no puedes. Igual ha sido un poco desafortunado esto. Ha sido desafortunado, pero no pasa nada. No te lo decía a ti, estaba dramatizando. No sé, no era un plural, era un plural majestático, no dicho hacia mí. Exactamente. Muy bien, eso perfecto. era. Pues ya estaría. Ya estaría. Vale, pues. Original to the man in the area. Bring you love for all the haters. Listen. Movidas interesantes y datos mazo guays para crecer como persona o para fardar. Aprende cosas con Monty en todo mal. Aprende cosas con Monty, all right. Marcos.
¿Qué Hoy pasa, recupero Montipero? esta sección que tengo un tanto abandonada, además bien. en presencia de la autora de la cortinilla, que es Clara Ah. Calvo, que está aquí en mi Perfecto. sofá, que ha venido de público. Muy bien. Bueno, pues hoy voy a hablarte de una persona que a mí me fascina y que creo que no es tan conocida, al menos por aquí, como debería ser. Se trata de la murciana Charo Baeza, ni más Ojo. ni menos que la primera española en salir en Los Simpson. Casi res porta el diari. Casi res. ¿Y quién es Charo Baeza? ¿Quién O es Charo sencillamente Charo, como ella es conocida. Pues es una guitarrista clásica y flamenca, cantante y artista en general que nació en Molina del Segura. Hay cierta polémica con su fecha de nacimiento porque en los documentos pone que nació en 1941, pero ella asegura que fue 10 años después, en 1951. Vale. Consiguió que un tribunal de Los Ángeles le reconociera esta segunda edad, o sea, la de que tiene 10 años menos, pero parece poco probable. El caso es que se casó, depende de lo de la fecha, con 15 o con 25 años, con el famoso músico Xavier Cugat, que tenía entonces 66. Un poquito Risto vibes esto. Claro, pero entonces, ¿miramos mal a este hombre o no? No se sabe. A ver, él tenía 66, entonces da igual. Le podemos mirar mal igual. directamente, ¿no? El caso Vale. es que luego ellos explicaron que él, que era un músico muy reconocido en ese momento ya, había visto talento en Charo y se la quería llevar a Estados Unidos. Y no podía porque ya era menor de edad, entonces se casaron simplemente para que ella pudiera viajar con él a los Estados Unidos. Entiendo. Se mudó allí con él y, bueno, él allí trabajaba componiendo y grabando música para películas de Hollywood y años después, pues eso, Charo contó que la boda pues fue solo un contrato de negocios para permitir que una menor de edad pudiese actuar en clubes nocturnos. El caso es que Charo, como te digo, es una talentosísima guitarra de clásico y flamenco que fue alumna ni más ni menos que de Andrés Segovia, otro grande. Ideal. Pero en Estados Unidos, al ser una mujer joven y guapa, no la tomaron a priori muy en serio como guitarrista clásica, así que se reinventó en un personaje mucho más adecuado a las fantasías exotizantes sobre las españolas. Una rubia con pésimo inglés que tocaba las maracas y exageraba su rol de latina explosiva mientras movía los pechos y cantaba su canción Cuchi Cuchi, que escuchamos a continuación en una versión que grabó en el año 2017, si no me equivoco. Every man and every woman One same thing. every grandpa and every grandma One same thing. Cuchi 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 Cuchi, ¿vale? Cuchi Esto es Cuchi. como su grito de guerra. Luego ella explicó que esto era porque tenía un perro que se llamaba Cuchillo y le llamaba Cuchi, bueno, yo qué sé. Uy, qué historia. El caso es que a partir de aquí, teniendo el respaldo de Xavier Cugat, empieza a aparecer en un montón de late shows como The Tonight Show de Johnny Carson, en The Sonny and Cher Show, en un especial de Dean Martin o con Bob Hope. A principios de los 70 ya tenía su propio espectáculo en Las Vegas, donde explotaba todos los clichés de la española caliente. También participó como artista invitada en las 10 temporadas de Vacaciones en el Mar. Ojo. O sea, salía siempre como cantante. Ah, salía como en ella cada misma. temporada, sí, se llamaba April, no sé qué, el personaje, pero se interpretaba a sí misma. Vale. Y apareció, es la única que apareció en las 10 temporadas de Vacaciones en el Mar. El caso es que se divorció de Xavier Cugat en 1978, se volvió a casar con un señor que era su representante, fue madre y se retiró a Hawái, donde tenía una sala de fiestas llamada La Charo. Perfecto. Cuando su hijo empezó a estudiar en la universidad, Charo decidió volver a la escena y empezó a hacer realities, que es bueno, pues la clásica, ¿no? Siempre ha sido difícil con ella trazar la línea entre persona y personaje, pero esta vez, cuando volvió, lo hizo dejando a la persona cruzarse más con la Charo que conocíamos, activista por los derechos animales, y hasta grabó con su guitarra una versión tecno del pasodoble España Cañí, convertido en un vídeo de alegato antitauromaquia que es una fantasía. Vamos a escuchar un poquito de esta versión, pero yo os recomiendo que veáis el vídeo, porque de verdad que es muy guay. O sea, el videoclip es un sueño del toro, como puedes Es un ver. sueño del toro. Sí, el toro estaba soñando con esto. Con un torero en pelotas. Con un torero semidesnudo. Y ella tocando como una reina. ¿Qué te parece? Me parece fantástico. Una bola de cristal. Una bola de cristal que se convierte en una bola de discoteca.
Una Charo vestida de pitonisa. Bueno, una fantasía. Una fantasía, la Charo verdad. sabe lo que es el entertainment. A día de hoy sigue en activo, especialmente en redes sociales, donde sigue explotando su personaje con mucho sentido del humor y su tradicional saludo, hola amigos. Es íntima amiga de Kat Von D, que a mí es una relación que me fascina, y en Estados Unidos se la sigue adorando. Como te decía, salió en Los Simpson, que es muy guay, dice, My name is Charo, I play my maracas. Muy bien. Y me jode que, siendo como es una guitarrista increíble, su faceta más virtuosa siempre haya quedado eclipsada por otras mucho más fácilmente encajables con su imagen. Es una rubia española, luego tiene que ser graciosa y medio tonta. Ojo, que para hacer lo que hace también hay que tener talento. O sea, Charo es actriz, es cómica y es bailarina. Poca broma. Pero me jode, y me jode mucho, porque al final es lo mismo que le pasó a Sofía Vergara en Adelante, Santa Sofía, canonizada por haber aplastado a Pablo Motos. Las mujeres latinas y el inevitable cliché, y además en este caso la anulación de un talento mucho más valorado socialmente, pero que le niegan y se lo reservan a los hombres. Claro. El de ser una virtuosa con el instrumento. Escuchemos ahora a Charo en un directo de 1977 para que veáis un poco cómo toca esta mujer. Esto es en directo. Casi nada, ¿eh? Poca broma con Charo. Poca broma. Entonces, ¿cómo puede ser que hayamos pasado por alto este talento solo porque está corporeizado en una mujer y la preferimos jugando el mismo rol de siempre? Y ojo, que ella ha colado la guitarra en todas sus actuaciones, no es que sea algo desconocido. Simplemente parece que en ella sea imposible de calibrar ese talento y se ve como anécdota en vez de como su verdadera profesión u oficio. Ah, que además de guapa y graciosa también toca la guitarrita, qué mona. Sí. Y es que a las mujeres muchas veces se nos infantiliza el talento, atribuyéndolo a algún tipo de don con el que nacemos que resulta gracioso o adorable, pero que no responde al esfuerzo titánico o al genio sobrenatural que se le atribuye a los hombres. Y por tanto casi que no es ni nuestro. No se nos valora desde la épica como a ellos. Es como, ay, qué graciosa con la guitarrita. No, perdona, esta señora es una pedazo de música a la que se ha ignorado como tal y se le ha quitado hierro a su talento. Sí. Y claro, yo me pregunto, ya que hemos hablado hoy del éxito, ¿qué hubiera pasado si Charo Baeza hubiera tenido la oportunidad de desarrollarse plenamente como música, Claro. con la atención puesta sobre esto y no como un complemento que ella siempre ha reivindicado y siempre se ha llevado detrás, pero sabiendo que no es lo que la gente buscaba en ella? Y me hace gracia por eso, porque a veces veo mujeres muy talentosas y parece que el talento en las mujeres es como eso, como un regalo que viene, que les cae del cielo. Mírala, qué bien que baila, qué mona. O qué bien que toca, qué graciosa, como si fuera algo que no responde a un mérito, sino a una cosa que le ha tocado y que por tanto no hay que valorárselo. Y me jode porque si Charo hubiera tenido la oportunidad de desarrollarse como música, pues quizás sería, yo qué sé, podría haber sido la análoga de Paco de Lucía en mujer. No se sabe, no lo sabemos. Sí, parece ser que mal no le ha ido por otras circunstancias, pero... Sí, pero un bueno, talento tan... Me refiero, hacer de rubia tonta, yo Ya. no digo que sea fácil, porque al final es interpretar un papel, pero me jode porque en un hombre ese talento con la guitarra no hubiera sido el complemento, hubiera sido el foco absoluto. Sí, igual para ella habría sido muy, muy, muy guay. Habría sido, como hablábamos antes del éxito, para ella igual el éxito habría sido ser reconocida como guitarrista a un alto nivel, como está claro que por cómo tocaba podría haber ocurrido perfectamente. Sí, y mejor que podría haber tocado si hubiera tenido la oportunidad de desarrollarse como tal. Bueno, yo quería hablaros de Charo porque a mí me cae muy bien, me gusta mucho seguirla en Instagram, es muy graciosa y la amo. Y bueno, pues me gustaría que la reconociéramos. Luego al acabar os pincharé un temazo de ella. Perfecto, ideal. Y pues ya estaría. Reconocida queda. Muy Viva bien. Charo y que siga con sus maracas. Eso es. Bueno, pero acabando, ¿esto qué es? ¡Viva Honduras! Pero
Que está diciendo puta, puta, puta. Me llama a mí sin ser nada de eso. Bueno, pero caballo, ¿esto qué es? Me cago en todo un muerto, desgraciado. El libro de Bueno, tenemos una declamaciones. declamación. ¿Ah, sí? Sí. Muy bien, ¿de quién? Espérate que te la pongo. De Pablo, que nos Muy la bien. manda desde Austria. Y es verdad que Ajá. Pablo nos manda una todos los años. Vale, Así muy que hay bien. que reconocerle que, bueno, pues que está ahí Desde mandándonos Austria. su declamación anual. ¿Por qué todos los grupos de heavy metal tienen que tener una balada y una instrumental per se? Por favor, si no es necesario, pues no la pongáis. Que no pasa nada, que es muy cansino, que a veces está forzado, que ni la balada mola, pero la has metido ahí porque la tenías que meter y ya está. Y la instrumental, siempre, la primera es una instrumental. Hombre, pues no, por favor. Si no sale, no sale, no hay que forzar. Y estamos, parece que obligados. Ya está. Bueno, pues esta persona tiene más razón que un santo. Porque yo he visto cómo hay gente de verdad forzándose a hacer una balada sin ganas porque tiene que tener una balada el disco. Y la instrumental lo mismo, una intro instrumental. Y nos hemos comido baladas que son auténticas aberraciones. Sí, porque a veces es que no, a ti no se te tiene que dar bien como compositor ni como intérprete un tipo de Ya, pero cuando eres de heavy, pieza en llevas sobre tu concreto. espalda ese peso de que las mejores baladas son las de los heavies. Ya. Y entonces tú tienes Cosa que que no es contribuir a cierto. ese patrimonio inmaterial musical Sí. de las baladas de los heavies. Y bueno, ya está. Quiero decirte, los Scorpions ya lo han hecho. No hace falta más. La verdad es que una cosa que hemos aprendido en este programa es que el rock and roll y el heavy metal, para ser estilos musicales que eran vanguardia en libertades y tal, La están vanguardia en hace 50 años. pero han sido víctima de las encorsetaciones, si existe esa palabra. No, y además, Ma- incluso más literalmente, horribles, ¿no? ¿eh? Porque Sí. los Manowar también se encorsetaban de verdad. Incluso literalmente, efectivamente. Pues sí, pues basta de eso. Aunque bueno, el heavy metal ¿cómo va de vida? Porque el rock and roll está muerto, pero el heavy Bueno, metal... el heavy metal... Lo que pasa es que es de nicho, ¿no? Entonces sobrevivirá en el de nicho, ¿no? nicho literal. El nicho literal también. Yo qué sé, no lo sé, la verdad. Yo creo que, a ver, yo hace poco estuve en el concierto de Ángelus Apátrida, que son este grupo de Albacete que hemos hablado con Davis hace 2 temporadas, creo. Joder, y estaba la sala llena. Ahora, ¿están llenando el Withink? No. Pero están tocando por todo el mundo. O sea... Algo hay. Algo hay. Y además, joder, da gloria verlos. Son increíbles. Y yo creo que sí. ¿Tienen Yo creo baladas? que tienen baladas, pero ¿Tienen tienen una Sí. o dos y son buenas. O sea, no Vale. las han metido por obligación en cada disco. Las han hecho cuando las han tenido que hacer. Perfecto. Muy bien. Bueno, Pues nada, vámonos ya. vale. Esta semana tenemos un montón de patrons nuevos. ¿Sí? Que tengo que decir que llegaron ¿Verdad? todos Sí. de la manera más ruin para ¿sí? ahorrarse dinero en la entrada de nuestro directo. ¿En serio? Claro. Entonces ha habido aquí un goteo de Patreons que ahora os digo, como os vayáis ahora vais a quedar muy mal por ahorraros 2 euros. Así que quedamos A con ver, lo nosotros. podemos decir. O sea, Claro. si os vais, lo diremos. Mira, tenemos a David, a Xavi, a Luis Carp, a Andrés, que nos ha dado 6 pavazos. Ojo. Este no lo ha hecho por eso. Este es porque Patreon normal. Este es Patreon normal y maravilloso, porque Sí. este no lo ha hecho por ahorrarse dinero. Perfecto. Tenemos a Gafotas, a Luis M, a Bertocero, a Pepín. Hola Muy Pepín, que además Pepín fue público y se ha hecho Patreon ahora. Y ahora Pepín. A Neus, a Manel, a Pablo, a Marga, a Alicia, Mati y Carmela. Perfectos Nunca habíamos todos. tenido tantos Patreons. Madre mía. Lo que es una maravilloso. oferta, ¿eh? Lo que es una oferta. Si todavía no eres Patreon, ¿Qué se puede hacer si no eres todavía pues Patreon? hacerte Patreon. Claro que sí. Patreon.com/todo mal. Entras ahí, nos das 2 euros al mes y ¿Cómo? aquí paz y allá gloria. Claro y todos que sí. contentos. Solo un poquito, Todas no cuesta contentas. nada. No cuesta nada. Y nos vamos a despedir con ¿Con una qué? canción de Charo, evidentemente, Evidentemente. que se llama Caliente. 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 Y es Muy un bien. temazo flamenco que se sale. Ideal. Y la semana que viene, Más y o peor.
Chao.